Estamos, buenas tardes, muchas gracias a todos vosotros. Como sabéis, esta es la penúltima de las sesiones que se han puesto en marcha a raíz del informe de evaluación sobre WMS y CISNE. En este caso, pues la sesión no tiene que ver con WMS, así que nos despejamos un poco y lo que vamos a tratar aquí es básicamente cómo se está haciendo la gestión de recursos electrónicos en LibGuides, porque es ah, ¿Hay alguien que tiene el micro abierto, por favor? Que es- bueno, es una aplicación a la que se le puede sacar mucho partido y entonces, bueno, queríamos mostrarlo con cierto detenimiento, esta parte en concreto, la gestión de los recursos electrónicos. Como sabéis, la... perdonad. Lo que vamos a ver en esta sesión va a ser la lista Z de LibGuides y ver cómo elaborar o cómo crear pues distintas unidades de información que nos van a ampliar las posibilidades de difusión de la información que tenemos cargada en la lista Z de LibGuides. Sabéis que LibGuides es un módulo de LibApps, que es un paquete, una suite con distintas funcionalidades, la reserva de salas, la cita con el bibliotecario. La parte de LibGuides nos ha permitido gestionar y realizar todas las biblioguías, también las bibliografías recomendadas, que ya avanzo que en breve daremos formación sobre ellas, y luego la lista AZ de recursos electrónicos. Si no la conocéis, ahí tenéis la URL, la vamos a ver ahora de todas maneras un poco en detenimiento para que os familiaricéis con ella. Esto es una captura, luego os puedo enseñar cómo acceder a ella. Y básicamente toda la información que se carga desde la administración en la lista Z, pues se visualiza luego en una URL en una que ofrece una pantalla con esta información. Veis que hay una lista Z básica, hay distintas opciones de búsqueda, que luego las iremos bien. Bueno, hay una caja de búsqueda solo para materias, que en este caso contiene la lista de materias que se emplean en todo el conjunto de LibGuides, es decir, es un lenguaje parcialmente controlado, no podéis elegir cualquier materia, sino que hay que ajustarse a esa lista previa. En la caja esta de todos los tipos de bases de datos, pues lo que vamos a poder determinar o filtrar es si son bases de datos, libros electrónicos, revistas electrónicas, repositorios, recursos en acceso abierto, etcétera. La caja todos los vendedores, proveedores, pues nos va a permitir seleccionar pues según el editor, si es de Springer, si es de Wiley, etcétera. Luego hay una pequeña caja de búsqueda para hacer una búsqueda de texto completo, que esto mire como palabra clave y que localiza ese término tanto en el título como en el resumen que se haya incluido en la descripción del recurso. ¿Vale? Los otros elementos de esta interfaz, pues es esta lista o esta lista AZ, y luego un registro en concreto, pues tiene varios elementos. Veis en todo caso también, perdonad, la leyenda nos va a informar de cuál es el significado de los iconos que se emplean. Y luego también, pues aparte de la lista, que sería aquí, perdonad, alfabética, en la interfaz se visualiza o se le da cierta importancia a la localización de las bases de datos nuevas o que estén en pruebas, ¿vale? Si accedemos a un registro concreto, he elegido este, por ejemplo, el de Aranzadi Instituciones, pues veis ahí que tiene el título
del recurso y se pueden incluir también variantes de título o cualquier otra alternativa que nosotros pensemos que puede ser importante o que puede ser un alias que se emplea para tratar de identificar el recurso. A continuación nos salen los iconos, que en este caso es acceso restringido y además exige VPN, como pone en la leyenda. A continuación se visualiza la descripción que se ha hecho del recurso y luego pues también se puede añadir una información que resulta muy útil sobre las condiciones de acceso. En este caso se ha indicado que el acceso desde fuera del campus solo requiere el uso de VPN y en esa URL, perdonad, pueden descargarse y encontrar más información. Básicamente esta misma información se da también en WMS, pero aquí pues se visualiza bastante mejor. Como os decía cuando hemos visto en la página anterior, pues cuando se añade un recurso a esa lista Z, se tiene que incorporar esta información en la administración, ¿no? El proveedor, el tipo de recurso, el nombre, los nombres alternativos, si emplea o no proxy, que esto básicamente si los recursos están en líneas generales, ¿no? Salvo derecho, si necesita, si es un recurso suscrito, va a ir por proxy. La URL del recurso, pero esta tiene que ser la URL del editor, no ninguna intermedia. Se asignan también unas materias, que esto es lo que os decía, tanto las materias como las materias adicionales son una relación controlada y fija. Una descripción que corresponde con todo lo que se ha metido aquí, Aranzada de instituciones, que eso es en texto libre. Hay campos para incluir más información y notas de carácter interno. En los campos de más información es donde nosotros incluimos la información de la VPN. En cada recurso podemos marcarlo diciendo si es nuevo, si está en pruebas y decir ya cuál es la fecha de finalización de la prueba, y también por materias podemos indicar si es un recurso, lo que ellos llaman best bet, el más recomendado, como el de referencia en ese área, ¿vale? Y lo que os decía, tanto en los recursos nuevos se puede decir hasta cuándo quieres que permanezca el aviso de que es un recurso nuevo, y esto pues lo actualiza el sistema automáticamente, y también sobre todo esto lo empleamos en la vigencia de la prueba, es decir, quiero que este recurso esté visible hasta el 15 de mayo, que es cuando ya a partir de esa fecha que me lo oculte el registro de la lista, ¿vale? Esto pues simplifica y permite pues tiene sin ser una herramienta muy compleja, pues sí que facilita muchas de las gestiones que estamos acostumbrados con los recursos electrónicos. ¿Qué incluimos en la lista Z de LibGuides? Pues básicamente esto, recursos en acceso abierto, atlas, diccionarios y enciclopedias, bases de datos, catálogos de bibliotecas también, directorios de empresas, estadísticas, recursos que tienen que ver con la evaluación de la producción científica. También podríamos meter servidores de imágenes, legislación y jurisprudencia, libros electrónicos, normas, patentes, prensas, los preprints, revistas electrónicas, tesis doctorales y vídeos. Estos son los términos que en ese desplegable de tipo de material se nos abrirían, nos permitirían calificar el recurso. ¿Y qué incluimos ahí? Pues recursos contratados por la UCM, tanto por parte de servicios centrales como por parte de centros. Sí, incluimos también recursos en abierto que tienen, pues que interesan a los centros o que tienen un reconocimiento de calidad pues, amplio, ¿no? En general, incluimos también paquetes de revistas electrónicas, no títulos individuales de revistas, ¿vale? O sea, no vamos metiendo Nature, Nature Science Nanomolecules, tal, los paquetes en general, pero aquí siempre hay alguna excepción, por ejemplo, el BOE se ha metido, ¿no?
Y lo mismo, los libros electrónicos se meten como paquetes. No se describen individualmente, también salvo excepciones. Hay veces que se compra específicamente un título de una enciclopedia o de un atlas y eso se ha cargado individualmente. La información que hay actualmente en la lista Z de LibGuides, las pruebas está totalmente actualizada. La de servicios centrales está, yo creo, bastante actualizada, aunque nos podríamos encontrar alguna sorpresa. Y de la información de centros, lo que tenemos es la información procedente de Millennium, es decir, que es ya bastante, está obsoleta y tenemos pendiente precisamente revisarlo. De hecho, lo que vamos a hacer en unos días es pediros información para poder realizar esta labor de mantenimiento. ¿Vale? ¿Por qué es bueno gestionar los recursos electrónicos con LibGuides? Bueno, por un lado, porque nos proporciona una interfaz específica para los recursos electrónicos, que esto actualmente, pues cuando están catalogados en WMS, pues están ahí metidos en el saco de todos los recursos que, incluidos en el buscador. Además, como os he dicho, pues permite recuperar por una materia, por tipo de recurso, por proveedor y por título. Nos permite también identificar pues estos, los recursos más populares o relevantes en una materia, los recursos nuevos o los recursos en periodo de prueba. Esto ahora mismo también lo podríamos hacer por WMS cuando habéis catalogado el recurso allí, pero no deja de ser un poco repetitivo o duplicar un poco el trabajo, ¿no? Y luego además pues en WMS el mantenimiento de una página de recursos en prueba sería muy complicado, nos requeriría mucho trabajo, mientras que por ejemplo haciéndolo a través de LibGuides se automatiza muchísimo y se consigue con mucha mayor rapidez. Y luego pues ofrecemos una descripción del recurso, que también esto está en WMS, sobre las condiciones de consulta. ¿Por qué gestionar? Pues lo que os he dicho antes, las pruebas, por ejemplo, nos permite gestionarlas con mucha sencillez. Simplemente hacemos una descripción, que en el caso de la lista Z de LibGuides es muy sencilla, es una interfaz que está centralizada, pero pide unos datos muy básicos. Marcamos la fecha de fin de la prueba y ya no nos tenemos que preocupar más de ese registro, ¿no? ¿Qué pasa también? Pues que si hay un cambio en la URL del editor, la corrección se va a aplicar automáticamente en todas las páginas web que estén, digamos, chupando, mapeando ese recurso de LibGuides. Esto puede parecer una trivialidad o puede no ser, no pareceros importante, pero por ejemplo, cada vez que hay una renovación de recursos y cambia el proveedor, pues esto es necesario tenerlo en cuenta y tendríamos que exigiría una catalogación de un nuevo recurso. Por ejemplo, si de EBSCO ha pasado a ProQuest, ¿no? Pues aquí simplemente accediendo al recurso que ya tuviéramos se cambia la URL y el resto pues podríamos seguir tirando con ellos. Y luego, claro, a través de LibGuides hay la integración a través de widgets con la web, con biblioguías o bueno, en realidad con cualquier entorno web es muy, muy sencilla. Así que las posibilidades de difusión pues son muchísimo mayores, ¿vale? Lo que vamos a ver aquí es esas posibilidades de difusión, que si os recordáis, en la primera diapositiva os dije son dos, a través de una URL o a través de widgets. Lo que os voy a enseñar ahora, pues cómo hacerlo. Para difundir un título individual, bueno, voy a ir un momento a la página de en vivo para que lo veáis. Bueno, sabéis que para acceder a la lista Z, pues desde buscar y encontrar bases de datos, aquí la tenéis, ¿vale? No tiene mayor
mayor misterio. Si queréis localizar una base de datos concreta, pues metiendo ahí el término. Si vosotros queréis esta URL, ya os serviría para identificar ese recurso. Bueno, en este caso, como hay dos, PubMed y PubMed Central, pues sería un poco, pero podríamos hacer, por ejemplo, National Center. Bueno, en el caso con PubMed Central iría de manera unívoca a esto, a este recurso. Y yo podría recuperar esto y enlazarlo, por ejemplo, desde una biblioguía con el tipo de asset link, enlace, ¿vale? También podría, perdonad, es que estoy siguiendo mi presentación también también podría recuperar por materia. Por ejemplo, aquí tengo que decirle todos los recursos de derecho. Pues yo a través de esta URL o enlazando a esta URL tendría esta relación actualizada. Si yo añado un nuevo recurso en la lista Z, se me va a aparecer aquí y la URL no me va a cambiar. ¿Vale? Puedo hacer también en lugar de derecho, puedo decir, sácame todos los libros electrónicos. Aquí me aparecen 32 y pues aquí hay cosas de acceso abierto, esta por ejemplo, pero hay cosas de acceso restringido. Lo mismo, si mañana llega un nuevo recurso que he comprado y que me interesa y que catalogo en la lista Z, se me va a actualizar, pero la URL va a seguir siendo la misma. Puedo combinar varios términos. Por ejemplo, le voy a decir que sean del área de biomedicina, revistas electrónicas. Y estos son el conjunto de colecciones de revistas electrónicas de biomedicina. Y, por ejemplo, pues por lo mismo que hemos hecho antes, por tipo de recurso, por ejemplo, acceso abierto, y quiero que sea de la Biblioteca Nacional. Y aquí pues ya me aparecen estos dos recursos. Familiarizaos con estos desplegables y podéis ver cuáles son pues todas las posibilidades que se ofrecen a la hora de crear una URL que os puede ayudar pues eso, a dar una salida fácil a esas listas de recursos. Estas opciones, por ejemplo, nosotros las hemos utilizado, bueno, ha sido a través de widgets. Bueno, os lo explicaré más adelante. Vuelvo a la presentación. Eso es a través de la URL. Esta URL es fija, está asociado pues al tipo de recurso, a la materia o al proveedor y una vez que la tengáis construida se va a ir actualizando a medida que se añadan nuevos recursos. Os había puesto también un ejemplo aquí como palabra clave Science y veríais que aparecen todos los recursos que tuvieran la palabra Science pues o bien en el título o bien en la descripción, es decir, que saldrían unos cuantos. La otra opción es a través de widgets. Los widgets generalmente se van a aplicar para difundir grupos de recursos. Por ejemplo, aquí tenemos dos widgets en funcionamiento. En la biblioguía que se montó para los alumni, que aquí la tenéis, pues aquí se ha creado este widget para difundir todas las bases de datos de acceso abierto. Sabéis que los alumni no tienen por qué tener acceso a los recursos electrónicos, con lo cual, pues cuando se difunde la colección electrónica hacia ellos, pues solo se les seleccionan los que tienen que ver o los que son de acceso libre. Y también con ese widget hemos podido generar
esta otra página de web en la cual se agrupan las bases de datos en prueba, solo, específicamente para eso. En el momento en que hubiera una nueva, pues nada más añadirla en la lista AZ, se actualizaría esta página, ¿vale? Esto, mantenerlo de otro a través de WMS, pues implica mucho otras acciones y un mantenimiento muchísimo más manual. ¿Cómo se crean los widgets o cómo se gestiona a través de widgets? Pues aquí básicamente son dos las operaciones que hay que hacer, que son sencillísimas. Primero vamos a tener que obtener el código HTML y luego vamos a tener que crear formalmente el widget y publicarlo. Todos los que estáis familiarizados con las biblioguías, esto no os va a generar ningún problema, ¿vale? Para poder obtener ese código HTML, lo que hay que tener es una cuenta de trabajo en biblioguías, que son las cuentas que tienen la forma bu-centro@ucms. Y aquí en la opción de LibGuides hay que ir a el apartado Tools. ¿Vale? Nos aparecerá una pantalla en la cual se visualizan varias pestañas y nosotros vamos a ir a la segunda, a la que pone AZ List. Y en esa lista AZ lo que vamos a ver son varias opciones. Voy a ir haciéndolo también en vivo para que no, por si os resulta más sencillo. En LibApps iréis a LibGuides, en Tools a Widgets y aquí a la segunda. Tened cuidado porque hay veces que podéis empezar a crear widgets sobre guías y nosotros estamos hablando de widgets sobre la AZ, ¿vale? Y aquí pues hay varias secciones. Esta primera de Look and Feel, pues lo que permite es definir algunas cosas que tienen que ver con el código, ¿no? Generalmente, por favor, no cambiéis nada de lo que está aquí. Sería una lista simple con JavaScript y con el enlace en una nueva pestaña, ¿vale? Con esto, por favor, no juguéis. Sí que podría cambiar, por ejemplo, con el framed list y lo que haría la frame es lo que veis aquí en la caja de preview, ¿vale? Pues aquí lo que me ha metido es como un marco, si lo veis, no lo veis, ¿vale? Esa es la... en caso de que esté haciendo una lista simple, pues me va a permitir añadir o no la descripción, ¿vale? Y si selecciono aquí, en lugar de hacerme una lista, lo que me va a hacer es un desplegable, ¿vale? Todo esto son opciones de diseño que según el lugar donde vayáis a incrustar este código, pues pueden resultaros más útiles o menos. Por ejemplo, pues si hay unas listas muy grandes o tenéis una página o lo vais a insertar en una biblioguía muy abigarrada, a lo mejor os interesa utilizar un desplegable en lugar de una lista muy completa o, por ejemplo, no incluir la descripción del recurso, ¿vale? Voy a seguir con el bulleted, que es la lista con viñetas, y aquí puedo decirle que enseñar más resultados, si aquí me está pidiendo que limite el número de resultados que puedo visualizar. Por ejemplo, le voy a decir que 5, ¿no? Entonces, después del quinto, le doy update y me enseña los 5 primeros y luego me dice ver más resultados. O puedo quitar el que me lo limite y entonces lo que voy a tener es una lista completa, corrida, ¿vale? En la segunda de las secciones, en Search, lo que me va a permitir es, si quiero, que me aparezcan solo los recursos
que contengan todo o que sea solo una búsqueda exacta. Aquí, por ejemplo, pues podría decirle que contenga la palabra science. Le doy a Update, que esto lo habéis visto antes, y entonces me va a sacar todos los recursos que aparezca esa palabra tanto en título como en descripción. Bien. La de Search, pues no, yo generalmente no la he empleado mucho y no, yo creo que es más práctico recuperar la información a través de filtros y de textos controlados. Lo que es, la siguiente caja es la de filtros y aquí, pues como veis, visualizo las materias que se muestran en la interfaz. Aquí yo le podría decir que me recuperara biomédicas y multidisciplinar, por ejemplo. Como os he dicho y no me cansaré de repetir, esta lista es cerrada y es la misma que se emplea en ePrints. Podría seleccionar los tipos de recursos que quiero hacer. Puedo seleccionar más de uno, ¿vale? ¿Vale? Y puedo seleccionar también los proveedores o puedo dejarlo en blanco. Y como veis, pues aquí se me va actualizando para que yo vea qué es lo que me va a salir, ¿vale? Si quiero quitar uno, pues le doy a la SPA. Si he calificado, aquí podríamos cambiar el orden de visualización. Normalmente, aquí en la primera opción me los enseñaría por orden alfabético, pero si yo he marcado en la lista Z que hay un recurso que es el de referencia para derecho, primero me van a salir esos. Entonces, por ejemplo, voy a meter aquí derecho, que sé que tiene alguno marcado, retiro esto, y entonces aquí si funciona bien, pues no funciona bien. Tendría que verlo en acción, porque aquí deberían aparecer los que había visto yo. La mejor elección, Kluber Arbitration y Kluber Competition Law. Luego lo comprobaré para ver qué es lo que está pasando. Pero en principio sería esto, ¿no? Que los recursos que por área se han marcado como mejores aparecerían en primer lugar y luego ya la relación alfabética del resto, ¿vale? Aquí en la parte de preview, como veis, lo que nos va enseñando es cómo se va a visualizar eso cuando yo lo incruste en una web. Es importante pues para saber el tamaño, para saber si el hueco que le voy a tener que hacer en el lugar de donde voy a añadir esta información. Y lo que necesito es lo que viene aquí, el embed code. Esto simplemente pinchando y control C, control C, pues ya lo guardo y ya tengo el primer paso, que es el código HTML. ¿Vale? Vuelvo un momento a la presentación. La presentación luego os la proporcionaré y básicamente, perdonad, básicamente. Sí, Ana, es que Paloma dice que el problema es que arriba sigue limitando a 5 el número de resultados. Ah, vale, perfecto. Pues mira, ahora lo miro. Ya. Bueno, No, pero en ese caso tendrían que haber salido primero los de otros. Search. A lo mejor ahora lo volvemos a hacer, total. Bueno, en la presentación pues vais viendo que yo he seguido casi estrictamente el mismo orden en lo que os lo he explicado, ¿vale? Importante lo del preview y esto es lo que se copia y se pega en el código HTML. Y ahora entraríamos en el segundo paso, que es crear el widget y publicarlo en una biblioguía, ¿vale? Esto, los que tenéis experiencia con biblioguías, bueno, voy a quitar aquí el 5, a ver qué es lo que pasa. Y le voy a quitar también el display. No, algo sigue pasando con derecho, que no... Luego le daré una vuelta a ver qué estaba haciendo. Pero bueno, vamos a... Ahora, este ahora no me gusta porque
no voy a meter ningún código, ¿no? Así que voy a hacer un caso que sí me interesa. Por ejemplo, de biomedicina de acceso abierto, ¿vale? Y control C. Entonces, ¿qué hago ahora o cómo creo el widget? Pues voy a ir a la guía donde quiero publicar ese widget que he encontrado en la de grado en medicina, con permiso de nuestros compañeros de medicina, pues voy a hacerles un apaño y luego lo borro. No os lo voy a, no se lo voy a romper. Pues entonces creo que era aquí, tienen por ejemplo esto, producción académica en acceso abierto. Bueno, pues esto ellos lo han hecho muy bien, montando a través de links este acceso, esta caja. Pero habría otra forma, que es creando precisamente, copiando este código que yo que tengo en el portapapeles. Pues entonces le digo add reorder y le digo que lo que quiero crear es una media widget. En el embed code pego lo que me traigo de la lista AZ, ¿vale? Y aquí es muy importante, luego esto insistiré mucho, que pongáis un nombre descriptivo al widget que creáis. ¿Por qué? Pues porque AZ lista, recursos en abierto, medicina. Y luego también se puede añadir en Subject Association también la materia, que yo en este caso pues pondría ciencias biomédicas, ¿vale? Vuelvo aquí y grabo, ¿vale? ¿Por qué es importante el título? Porque si yo he hecho ahora mismo una cosa mal, antes de crearlo debería haber buscado si ese widget ya lo ha creado otra persona, porque si se ha creado ya y si está en el sistema, es mejor reaprovechar ese widget que no volverlo a crear y tener que mantener dos activos en lugar de uno, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo en los widgets no pongo descripción o pongo un título que no es significativo, pues me va a costar muchísimo localizarlo. Por ejemplo, aquí, pues si meto a Z, pues como yo he sido cuidadosa, pues parece bastante evidente a qué me estoy refiriendo, pero luego veremos las listas de widgets, hay cosas que es imposible identificar, ¿vale? Entonces, por favor, si creáis un widget, ponedle una descripción significativa. Y yo os recomiendo que en estos casos que sean widgets de la lista Z, marquéis que es un widget de la lista AZ. No es un widget de guía, no es un widget de otro tipo, ¿vale? Y entonces ahora, pues me lo ha traído y ya, pues esta información me la... así como la información que está metida en esta primera parte hay que mantenerla manualmente, estas URLs, o sea que si se añadiera un nuevo registro yo debería actualizar esta guía, aquí se me va a mantener automáticamente actualizada cuando yo añada un nuevo registro en la lista AZ, ¿vale? Lo que os decía anteriormente, cuando se crea un nuevo widget, por favor, hay que añadir un título descriptivo, se pega en la caja embed code el código que acabamos de generar y en Subject Associations se marca también la materia a la que se refiere. ¿Por qué es importante el título descriptivo? Pues precisamente porque cuando lo que estamos pensando es en reutilizar los widgets, nos podemos encontrar pues sorpresas. En algunos casos, de hecho, para poder identificar los widgets, lo que tendremos que hacer será tomar nota del ID de ese widget y tratar de localizarlo en la lista de assets que tiene LibGuides.
con eso he creado un widget. También podría editarlo. Por ejemplo, si me doy cuenta de que un widget que he creado hace un año, pues quiero que aparezca la descripción, pues en lugar de crearlo de nuevo, podría modificar el que ya tuviera, ¿no? Esto puede ser, bueno, dependiendo de las circunstancias, pues puede ser mejor crearlos desde el principio o editarlo. ¿Y cómo se hace esto? Pues desde el menú horizontal de LibGuides, en la opción Content Assets. Esto también los que trabajáis con LibGuides, estaréis familiarizados. Perdón, Contents, la que no- Assets. Si aquí decidimos que nos muestre solo mis widgets, por ejemplo, pues entonces aquí voy a ver todos los widgets que he creado. Por ejemplo, este de aquí, pues muy mal, porque no tiene ni nombre. Esto lo lógico sería entrar y corregirlo, ¿vale? Aquí el mapping count lo que me muestra es en cuántos sitios se ha utilizado ese código. Voy a quitar de aquí View All. Filter. Vais a ver que hay muchos códigos, muchos widgets que están a cero, es decir, que se han creado probablemente con pruebas y que no se han vuelto a reutilizar. Esto con widgets pues casi es lo de menos, pero con links hay tropecientos mil. Que esto es una labor, pues, que pues aquí veterinaria, políticas, veterinaria, todo esto son widgets a cero que se podrían borrar sin ningún problema. Pero bueno, en lo que estábamos antes, lo que os decía, accediendo a widget, voy a ir a los míos para no machacar el trabajo de nadie. Bueno, si me deja. Y si yo quisiera, perdón, no me, alguno tengo que tener. Ana, es que tienes en Mapping Count 0. Vale. Por eso no te sale nada. Bueno. Ya, pues aquí ya tengo. Gracias, Pilar. Vale, y entonces si quisiera editarlo, pues le daría aquí, si se deja. Ahora, entro en una pantalla muy similar a la inicial de creación y entonces lo que haría sería sustituir este código que está incrustado por el nuevo código y ya se me actualizaría en todos los lugares donde yo hubiera empleado este widget. En este widget, que solo hay uno, pues a lo mejor crearlo de nuevo es más sencillo, pero cuando ya tengo 2 o cuando ya tengo 20 o cuando tengo 90, pues es mucho mejor editar que no crear desde el principio, ¿vale? Y esto es todo por mi parte. Cuando el resumen es que a través de LibGuides vamos a poder generar una URL que nos puede resultar muy sencilla, por ejemplo, para difundir en los blogs, para difundir por redes sociales, y luego nos permite también crear estos widgets que son muy especialmente útiles cuando son grupos de recursos los que se quieren difundir. Y para eso, pues el procedimiento es obtener el código HTML y luego crear el widget. Yo os he hablado solo de cómo publicar un widget en LibGuides. Ese mismo widget lo podríamos publicar, por ejemplo, en la página web. Pero eso a través del gestor de contenidos web con el que se gestiona la web de la biblioteca. Pero eso, bueno, entiendo que los que conocéis la web, pues sabéis cómo podríais hacerlo y en todo caso, pues si necesitáis apoyo o ayuda, pues os asistimos en este trabajo. Ahora borraré lo que he creado en medicina y lo que os he comentado antes, lo que vamos a hacer próximamente
es actualizar la lista de recursos, sobre todo necesitamos la URL de los editores de los recursos que adquieren los centros. Las altas, bajas y modificaciones de los recursos en la lista Z de LibGuide se hacen de manera centralizada desde la administración. Así que si os animáis a utilizar widgets y veis que, por ejemplo, en una selección de recursos que queréis hacer, pues yo que sé, de Bellas Artes o de Biomedicina, os falta uno, que sí está en LibGuide, pues probablemente lo que le falta es que añadamos como materia biomedicina, ¿no? Todo ese tipo de cosas, de momento, me la podéis comunicar a mí y ya espero que en breve pueda delegar este asunto para que la lista Z recoja los recursos que os interesa difundir a través de las webs o a través de las biblioguías. Y por mi parte, nada más. Si hay alguna duda o si pasamos al chat. Y De no sé momento si no hay hay ninguna nada. pregunta, de momento. No sé si tenéis alguna duda. No sé si alguien ha levantado la mano. Marina. Sí, perdona, sí. es que tenía que haber usado el chat, pero como no había nada, digo, bueno, pues voy a levantar la mano. Vale. Bueno, simplemente que, vale, es una cosa que está muy bien y tal, pero que a mí me hace gracia porque esto, para los que ya tenemos unos años largos, me recuerda a CompuRed. Esto es como un CompuRed 3.0, una cosa que ya estaba, en fin, en sus inicios, al principio de todo esto, allí por el año 2000, después tuvo una serie de problemas y que no se actualizaba mucho y que, en fin, no funcionaba muy allá. Se dejó morir un poco porque también estaba ahí en Alfama, tenía sus problemas y ahora vuelve a resucitar, digamos, con otra plataforma, con otra estructura, pero vamos, el principio fundamental de criterio para su uso y su utilidad pues viene a ser prácticamente lo mismo. Así que, pues nada, bien, el CompuRed 3.0. Bueno, lo que está claro es que sigue, por ejemplo, necesitamos seguir informando de recursos electrónicos de acceso abierto que son relevantes para nuestras disciplinas. Necesitamos seguir gestionando las pruebas. Necesitamos difundir a veces con más interés un recurso que no otro. Pues a través de esto lo podríamos hacer a través de WWMS, consiguiendo la URL del registro a través de que nos proporciona Cisne en una página estática HTML. Eso tiene un coste y esa misma operación realizada a través de la lista Z de LibGuide, pues la inversión en tiempo es muchísimo menor. Entonces, existiendo todavía la necesidad, pues con LibGuide los plazos de tiempo y de dedicación se reducen. A ver, ha levantado ahora la mano Irma. Por eso digo que ha resucitado. Bueno, sí, resucita, pero yo creo que porque sigue siendo necesario. No, vamos a ver, yo creo, Marina, que esto en realidad no es exactamente como CompuRed. CompuRed era para que las bibliotecas pudieran meter recursos en acceso abierto o páginas web o recursos que ellas creían necesario porque había además un proceso de evaluación previo para que no se metiera cualquier cosa. Esto en realidad sustituye a la lista Z que viene con el módulo de gestión de recursos electrónicos de WMS, que la lista Z es muy mala, vamos, muy mala, es muy pobre porque solo permite pues mostrar los recursos pues por orden alfabético, no tiene ni búsqueda por materias ni tiene nada de eso. Entonces esto es una forma de difundir y de poder gestionar un poco con alguna cosa añadida y alguna mejora añadida lo que ya viene con VMS, que en realidad es que se queda muy, muy corto porque esto la base son, en realidad, bueno, no solo la base, pero son los recursos suscritos, ¿no? Que también se meten los de acceso abierto y todas otras cosas, pero en realidad esto la base es la KB, en realidad, de los recursos electrónicos, ¿no? De hecho, esta sesión se planteó como
dentro del programa de formación de WMS, que no tiene nada que ver con WMS, precisamente porque en el informe de Cisne lo que se decía es que, o ahí se traslucía, que la gestión de los recursos a través de la lista AZ que proporcionaba Cisne, pues era pedestre totalmente. Vale, hay una pregunta. Mabel nos pregunta que si van a poder en los centros editar la lista de sus recursos AZ. No, la gestión es centralizada, como Mabel, con lo cual cualquier modificación que queráis hacer, por ejemplo, si veis un recurso que no os aparece en las listas, pues probablemente es porque no tenga como materia la que vosotros os interesa, todo eso lo tendríais que remitir como incidencia para poder corregirlo centralizadamente y que se replicara en los vuestros. No, no hay manera de... Tendríais que... Para gestionar eso necesitas los superpermisos de un administrador. Entonces, cualquier cosa, por ejemplo, un nuevo recurso en acceso abierto que queréis tener, pues nos lo tendríais que comunicar. De hecho, cuando hacéis las pruebas, por ejemplo, cuando montáis pruebas de recursos, Juanjo, de gestión de las colecciones, os pide que proporcionéis unos datos de título, si necesita proxy, el editor, todos esos son los datos que en realidad necesitamos para la lista Z. ¿Vale? No sé si hay más. No, de momento no hay más. No sé. Pues casi en tiempo. A ver, espera, que Mabel ha levantado la mano. Vale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Ana. Quería preguntar si los listados de materias, el desplegable ese que se ve ahí, ¿esos Sí. son el listado completo de las materias que se pueden poner? Sí, eso es. Vale, gracias. Bueno, pues si tenéis alguna duda o queréis hacérmela llegar por correo, yo estoy encantada de responderlo. Y muchísimas gracias a todos.